Bienvenidos, bienvenidas. Es una tarde-noche muy especial, creo que para todos los que estamos acá, no solo los que estamos sentados acá, sino ustedes, porque es compartir una parte importante de nuestra historia y de nuestra realidad, del hoy, que empezó hace 50 años, cuando en 1973 se crea IDELCOP y al año siguiente se crea la revista de IDELCOP. Yo siempre pienso y digo, qué maravilloso esos hombres, los que nos precedieron, los dirigentes, los compañeros de aquel momento, esa visión, esa mirada estratégica que iba más allá del momento histórico de esa realidad, sino la visión estratégica de lo que está por venir y la lucha desde el punto de vista también cultural que se emprendió siempre desde el movimiento cooperativo. Y nuestra revista, que hoy estamos reunidos fundamentalmente para conmemorar ese aniversario, los 50 años de la revista IDELCOP, tiene que ver con eso. Es un hecho trascendente para nosotros como parte del movimiento cooperativo, que está nucleado en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también para el cooperativismo argentino en general, y me atrevo a decir que inclusive para el cooperativismo regional, porque la revista es, después seguramente Ana hablará sobre eso, es una revista que tiene consultas y es de uso académico en universidades, facultades, en toda la región latinoamericana, inclusive en el exterior no hablo de habla hispana. O sea que reivindico nuevamente a los precursores que tuvieron la capacidad estratégica de esta creación. Hoy nos acompañan compañeros que han también valorizado, trabajado y potenciado en su momento el trabajo de IDELCOP y de la revista. Así que a ellos en particular también una especial bienvenida y agradecimiento. Están con nosotros Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, también adscripto a la presidencia de nuestro banco, del Banco Credicop. Valeria Motuburría, que es coordinadora del Departamento de Economía Social y Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación, integra el comité editorial de la revista, también trabaja en el área de formación integral de la gerencia homónima del banco, así que también bienvenida a ella. Ana López, directora actual de la revista IDELCOP, y Pablo Imen, que es director de IDELCOP y actualmente gerente de la nueva gerencia de formación integral del Banco Credicop. Así que yo los voy a dejar en la palabra de ellos, primero de Juan Carlos y después cada uno de ellos intervendrá. Juan Carlos. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, como decía Reinaldo, estamos en un gran día, porque estamos celebrando medio siglo de un acontecimiento que para la vida del movimiento cooperativo, incluso trascendiendo nuestro propio movimiento, fue el nacimiento de un proyecto de gran trascendencia para nosotros. Y bueno, no muchos proyectos cumplen 50 años, no llegan, el nuestro como otro de los nuestros, en fin, han sido duraderos, han sido fecundos. Me alegra compartir acá con mucha gente joven que habrá escuchado esta historia, pero también con algunos que no son tan jóvenes y han sido incluso protagonistas de estos 50 años o 40 años de este proyecto tan importante, tan interesante, tan valioso de IDELCOP y de nuestra revista. Así que bueno, desde ese punto de vista es una alegría que hayan venido
y bueno, todos somos protagonistas de esta gran iniciativa. Decía bien Reinaldo, siempre debe haber alguien o algún grupo visionario que tiene la imaginación de lo que hay que fundar y construir en una perspectiva futura, y además la decisión de materializarlo. Creo que este es el caso. No podemos hacer una gran historia, además somos varios panelistas. Creo que sí vale la pena en 2 minutos enmarcar, ir a los orígenes. Estamos celebrando 50 años, creo que vale la pena pensar qué pasaba, qué hacíamos, qué pasaba con nosotros. No tanto la historia del país, pero sí la nuestra. Nosotros veníamos primero de la fundación del instituto. Inmediatamente, al poco tiempo, se produce un crecimiento vertiginoso de las cajas de crédito, que esa es, digamos, la gran creación, la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que imaginaron que los fundadores que había una gran necesidad en materia del crédito popular, del crédito cooperativo, del crédito para las pequeñas empresas, para las personas. No sé si imaginaron que iba a tener un crecimiento tan fenomenal, ¿no? Francamente eso es difícil de ponderarlo, porque a los 3, 4, 5 años tuvimos un crecimiento que llegó a un punto absolutamente extraordinario. Llegamos a tener no solo el instituto, sino con lo que por entonces era la federación, otra federación, el 10, 11 o 12%, yo ya escuché varias versiones, pero cualquiera de ellas, el 10, 11 o 12% de lo que entonces se llamaba el circulante nacional, o sea, del sistema financiero. Ustedes fíjense que el Banco Credit Coop hoy, que es una entidad poderosa, enorme, que lleva, en fin, no solo los 45 años del banco, sino desde la fundación de las cajas de crédito, porque nosotros lo que somos las 276 cajas de crédito que integran una organización única. En fin, tenemos el 6% del sistema financiero argentino y somos una organización enorme. Quiere decir que hubo un crecimiento fenomenal de las cajas de crédito, que llegamos a tener 1000 entidades. Bueno, dije que no me iba a extender mucho. En el 66 sufrimos, es tan grande el crecimiento que cuando tuvieron la oportunidad política en 1966, en un golpe fascista, el golpe de Onganía, que era efectivamente franquista, falangista, eran lo que ellos se llamaban cursillistas, con una concepción cultural oscurantista en todo sentido, y por supuesto hostiles a todo lo que sea cooperativismo, a todo lo que sea lo colectivo, lo solidario, decidieron atacarnos. Nos atacaron y desde la política, precisamente desde la derrota política popular, nos mutilaron. Perdimos 400 cajas de crédito, no solo nosotros, sino el conjunto del movimiento cooperativo de crédito. Y bueno, mutilaron toda la operatoria, así que pasamos a una situación de derrota, porque no solo habíamos tenido un crecimiento empresario fenomenal, sino porque se había ido creando, tal cual imaginaron los fundadores, una conciencia cooperativa al interior de un punto nodal del sistema nervioso del capitalismo, que es el sistema financiero. Por eso bien, decía Reinaldo, fue una decisión de enorme audacia y de enorme imaginación meterse en el sistema financiero e imaginar que adentro del sistema financiero se podía crear un movimiento popular de distribución de los recursos, de captación, distribución, en fin, con un sentido popular. Pero además del sentido popular de la reivindicación, de crear conciencia política, de crear conciencia social, de otro carácter, que era el carácter precisamente cooperativo y solidario, en las antípodas de lo que era único en el sistema financiero por entonces, que era el carácter puramente capitalista en función del lucro. Bien, nos fuimos reponiendo y finalmente no, pero a poco de andar, después de esa gran derrota vino el 73.
O sea, a partir de resistir, de no morir, aquello de que no te mata, te fortalece. Bueno, nosotros resistimos, el golpe fue terrible, reitero, y vino un cambio político, y desde allí entonces, bueno, nos recuperamos fuertemente, más allá de que después vino otra derrota, que es la dictadura del 76, pero ya eso es demasiada historia. Lo cierto es que en ese momento de avance político, alguien toma la decisión de que hay que crear un instituto, una fundación de educación cooperativa. Pero creo que es importante conocer que el movimiento cooperativo, como muchos otros movimientos populares, tienen grandes posibilidades de crecimiento cuando hay gobiernos desde la política tienen una visión de apoyo y fomento al movimiento popular, en este caso a la cooperativa. Y lo contrario es cuando los gobiernos, o sea, desde el poder político o gubernamental, hay una posición hostil a todo lo que tenga que ver con lo asociativo, con lo cooperativo, no solo con el instituto. Así que yo creo que lo que hay que marcar es que allí ya hubo una visión del tema cultural, el tema de los valores culturales, la tan mentada batalla cultural. Hoy comentaba, ya no me acuerdo dónde, que el tema de la batalla cultural, que nosotros lo tenemos como una gran bandera del Centro Cultural de la Cooperación, porque efectivamente cuando se crea el Centro Cultural de la Cooperación es porque Florial plantea, hemos sufrido una derrota cultural y nosotros estamos en condiciones y tenemos la obligación de crear un centro cultural que contribuya a la disputa de valores, a la disputa política. Nosotros tenemos las condiciones, quiere decir que teníamos los recursos económicos y teníamos los cuadros para hacerlo. Pero lo que faltaba era la visión y la decisión política, que es la que tuvo el visionario, que en ese caso fue Florial, ¿no es cierto? Y, bueno, los otros que acompañábamos, rodeábamos, éramos parte del movimiento. Pero lo que quiero significar es que ese es un momento del movimiento cooperativo que plantea una creación para disputar la batalla cultural. Pero en realidad la propia creación del instituto es en función de crear conciencia cultural alrededor del movimiento cooperativo. La creación de IDELCOP también es una creación con vistas a fortalecernos, primero al propio interior del movimiento cooperativo, que también al interior del movimiento cooperativo hay que librar una batalla cultural. Una de las cuestiones centrales del movimiento cooperativo en el mundo entero es que los principios de cooperativo, que son maravillosos, se apliquen. Porque en todo caso, uno de los grandes problemas del movimiento cooperativo y de muchos otros movimientos de carácter social es que algunas cosas quedan en los enunciados, algunas cosas quedan en la figura legal, en este caso cooperativo. Algunas cosas quedan, como decía alguien, decía Perón, en el frontispicio, que era una palabra extraña. Nosotros teníamos que aplicar el principio de educación cooperativa. En primer lugar, alrededor de una gran militancia que ya tenía el movimiento por entonces, cooperativa. Pero había que educar hacia adentro y todo lo que se podía hacia afuera. Había que siempre discutir la doctrina, porque el tema de la doctrina es ser fiel a la doctrina, pero recrearla sobre la base de los retos de cada momento, de cada época. La sociedad siempre está en movimiento y siempre está en contradicción, porque es propio de la sociedad. Incluso ese fenómeno no ocurre solo en la sociedad, sino también en la naturaleza. Siempre está en movimiento y contradicción. Por lo tanto, las teorías y las doctrinas deben ser revisadas, discutidas, más allá de la adscripción a cada una de las teorías que eventualmente se puede tener. Por lo tanto, la creación de IDELCOP creo que responde a una necesidad, yo diría, de carácter más que nada cualitativo en este sentido, en el sentido cultural y en el sentido de tener un instrumento que potencie en términos ideológicos a nuestro movimiento.
En vano sería que tengamos 3, 4, 5 mil participantes en nuestras comisiones o en las cajas de crédito si están desguarnecidos en términos ideológicos, si son flacos, si son débiles. Lo que nosotros necesitamos es que haya la máxima fortaleza cultural e ideológica, y desde allí vienen las convicciones. No vienen solo por la fidelidad a la tradición, que sí tiene, por la fidelidad a las identidades, que sí también, por la fidelidad a los líderes a quienes se respeta y se ama, sino esencialmente porque se comparten el ideario. Y el ideario debe ser, insisto, recreado, trabajado, para que se fortalezcan las convicciones, y desde la fortaleza en las convicciones, poder abordar hacia afuera, poder abordar al pueblo, poder abordar a las masas. Si no, se hace, yo diría, mucho más difícil. Nosotros somos cooperativistas, tenemos profundas convicciones cooperativistas, pero en el marco de que tenemos profundas convicciones políticas. Lo que queremos es transformar la sociedad. Por lo tanto, lo nuestro es inescindible entre una concepción de un cooperativismo participativo progresista, que adopte, que tenga una clara conciencia al interior del propio movimiento, que sea democrático verdaderamente al interior del movimiento, pero con vistas a incidir, a actuar en el proceso social, cultural y político del país, porque de lo que se trata, en definitiva, es de que la sociedad toda vaya hacia un proceso de progreso, para lo cual, bueno, hay que ir a una disputa de carácter político, cultural y de carácter social. Para nosotros el cooperativismo, en fin, es todo eso, es el cooperativismo en sí mismo en el marco de un cooperativismo comprometido, que a mí me gusta decir, bueno, es la concepción goriniana, porque en el instituto nosotros nos abrevamos en esa idea y en ese ejemplo, que es el de Florial, que es fundador de este movimiento y el que encarna este proceso histórico, que lo de IDELCOP es uno de los grandes episodios de este proceso histórico, y Florial implica el pensamiento y la acción. No solo el pensamiento, la teoría, sino la respuesta en la acción social y política en cada movimiento. En cada momento, perdón. Yo compartí con él, primero era muy joven, pero bueno, compartí yo desde muy joven, pero después cuando ya pasaron los años y pude convivir con el liderazgo de un hombre que en los momentos difíciles, en los momentos críticos, había que encontrar las respuestas en el accionar del movimiento cooperativo, en el accionar del instituto. Quizá uno de los ejemplos más extraordinarios son los de, y termino, porque ya me estoy excediendo, los de la conducta en el 78, 79, cuando nace el banco. O sea, en medio de una dictadura sanguinaria, terrorista, el movimiento cooperativo sale a la palestra, se apoya en sus bases sociales en una época de terror y de parálisis, producto del terror, porque el terror no es solamente una cuestión de tipos perversos que quieren torturar y matar, sino que lo que quieren es paralizar a la sociedad. ¿No es cierto? Bueno, nosotros ahí, que nos iban a liquidar, porque estaba decidido liquidar al cooperativismo del sistema financiero, efectivamente era, yo diría todavía lo es, un cuerpo extraño en el sistema nervioso del sistema capitalista, que es el sistema bancario. Sin embargo, allí logramos dar una respuesta fenomenal, yo diría de una gran audacia, de una gran creatividad, que son las famosas solicitadas y todo eso que la mayoría de ustedes deben conocer, pero quiero decir, hay un liderazgo cultural, intelectual y un liderazgo de acción, de encontrar las respuestas concretas en cada momento. Debe haber muy pocas cosas tan complejas como encontrar una respuesta política en un momento de defensiva. Saludamos también la creación de la revista, ¿no? Porque la revista es también la materialización, acá van a hablar mejor que yo, porque la hacen, la viven, pero bueno, es la materialización también de un instrumento concreto para llevar a cabo, en fin,
todas estas ideas, ¿no es cierto? Bien, en definitiva, vivimos momentos muy difíciles en la humanidad y también en el país, muy particularmente en nuestro país. Pero bueno, en la humanidad también, porque vemos la televisión y vemos en todos lados situaciones catastróficas desde el punto de vista social, en fin, desde el planeta. Pero bueno, nosotros estamos confiados en que estamos al interior de un movimiento fecundo y lleno de perspectiva y lleno de futuro. Solemos compartir en Cooperar y en la Alianza Cooperativa Internacional el hecho de que el movimiento cooperativo en el mundo y también acá y en el mundo tiene un notable crecimiento. Tiene un notable crecimiento en todas las ramas de la actividad cooperativa, pero no solo tiene un notable crecimiento, o sea que hay una creciente adhesión de la sociedad y de los pueblos y de los dirigentes y de los gobiernos a comprender que este es un instrumento de gestión social y de gestión productiva que puede resolver muchísimos problemas de la vida social y productiva con un sentido democrático y con un sentido de reparto de la riqueza y mucho más justo que la tradicional capitalista que está llevando a la humanidad a una situación catastrófica, donde 20 tipos tienen la riqueza igual a 3.500 millones de habitantes. Por lo tanto, el cooperativismo está claro, que está más claro quizá que en otros momentos, porque es quizá en esencia el mismo, pero lo que hay es un gran reconocimiento ahora, o un reconocimiento creciente al rol del movimiento cooperativo en la sociedad, en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos el privilegio, y creo que nos lo merecemos, de que un argentino es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, ¿no es cierto?, el presidente nuestro de Cooperar. Y eso debe, más allá de los méritos especiales del propio Huarco como dirigente, creo que también, en fin, muestra la riqueza de la historia del movimiento cooperativo en la Argentina. Nosotros conocemos muy particularmente el nuestro, lo vivimos, lo amamos, pero acá el cooperativismo agrario, el cooperativismo de consumo, el cooperativismo de vivienda, el cooperativismo de trabajo, en la Argentina desde mediados del siglo XIX ha jugado un rol muy importante. Nosotros festejamos nuestros 50 años de IDELCOP, el Banco Credicop tiene 65, pero además desde 1918 nosotros tenemos cajas de crédito, o sea, nosotros festejamos 106 años también de la primera caja mercantil que fue fundada por entonces, o sea, tenemos raíces muy hondas, muy profundas en la historia de nuestro país, estamos, en fin, contestes y satisfechos de esa historia y fundamentalmente estamos con toda la determinación de aceptar los retos del presente y el futuro, por más difíciles y por momentos dramáticos y por momentos brumosos que sea la situación actual. Nosotros somos una de las grandes esperanzas del movimiento popular en la Argentina, así que bueno, saludamos y brindamos por los 50 años de IDELCOP y de la revista. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por las palabras, Juan Carlos y Reinaldo, por la presentación. Bueno, qué decir, 50 años, ¿no? Primero creo que es importante, hablábamos recién con las compañeras en el hall, celebrar en estos momentos tan complejos que nos tocan vivir, como dice Juan Carlos, como sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, celebrar que hace 50 años nació IDELCOP y nació la revista, que ininterrumpidamente sostuvimos esta valiosa herramienta que yo miraba hoy quienes están compartiendo con nosotras y nosotros y, digamos, esta construcción colectiva, ustedes son parte de esto, ¿sí? Porque han publicado, porque la leen, porque la divulgan, porque la difunden.
porque hay compañeras y compañeros acá a los cuales hemos entrevistado también, que son referentes nuestras. Entonces, este logro, aparte del gran equipo que hay detrás y de toda la historia, ¿no?, que mencionaba Juan Carlos, digamos, yo lo siento y lo vivo como un logro colectivo de muchas de las personas que estamos hoy acá. Bueno, quiero justamente destacar esto, después Ani va a profundizar al respecto. Esta revista es una revista donde hay un gran trabajo y una construcción colectiva detrás. Hay un gran equipo, ¿sí? Yo me concibo como usuaria, porque primero la conocí como usuaria de la revista, hace más de 20 años, mientras estudiaba economía, que era la única revista que a mí quería leer sobre temas económicos cooperativistas, la revista Idelcoop, no había mucho más, y algunos trabajos también. Acá está la compañía de Mirta Boto, que es una referenta también del campo académico. No había mucha gente investigando sobre cooperativismo en términos económicos, ¿sí? Y la revista Idelcoop para mí fue un hallazgo mientras estudiaba economía. Y después, bueno, conocí muchos autores, entre ellos Aaron Glaser, que aluciné con él, que me acompañó. Tuve la oportunidad de que Aaron fuera una persona muy importante para mí en mi tesis como economista. Siempre cuento la anécdota que nadie me quería dirigir la tesis, porque era una tesis de cooperativas y hacía trabajo de campo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Qué es esto?, me decían. Ahí conocí a Alejandro Rothman, que bueno, me dio una mano con eso, así que me pude recibir, y Aaron Glaser, desde aquí, que fue como mi tutor, quien me ayudó muchísimo para que esa tesis pudiera entregarla. Era una eminencia en términos de derecho y contabilidad, Aaron, un referente muy importante a nivel nacional e internacional, ¿no?, sobre doctrina cooperativa, derecho y contabilidad. Así que bueno, eso también hay detrás de la revista Idelcoop, referentes que hicieron, digamos, historia en campos muy específicos como la economía, como el derecho, como la contabilidad. Muchas y muchos quienes hemos pasado por la universidad sabemos que las universidades todavía no nos forman en cooperativismo. Ahí tenemos un gran campo, ¿no?, para desarrollar. Y la revista ahí cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Donde está ese vacío en las universidades, está la revista para, ¿no?, acceder a esos conocimientos. Y algunos aspectos que quiero rescatar de la revista, aparte de esta construcción colectiva que hay, ¿no?, hacia adentro y hacia afuera, porque además la revista es una herramienta, como decía Juan Carlos, ¿no?, es una herramienta también política. Tiene múltiples dimensiones esta revista: política, económica, social, cultural, educativa, porque el cooperativismo que vivimos y en el cooperativismo por el cual trabajamos es así, de múltiples dimensiones, y la revista es, digamos, un producto de ello. Y bueno, como mencionaba antes, como quienes nos desarrollamos, somos parte, ¿no?, de este sector tan complejo y diverso como es el cooperativismo, y además la revista que se va en esto que decía Juan Carlos, ¿no?, los retos que tenemos en el cooperativismo, que se ven reflejados en la revista, y que a lo largo de la historia el cooperativismo también se transformó, ¿no?, en un sector donde la economía social, y hay múltiples experiencias, además del cooperativismo, en la economía social, solidaria, popular y feminista, ¿sí? Esa historia de ese campo tan rico de prácticas teórico y académico está reflejado en la revista. Que eso me parece que también es una virtud que tenemos, que si bien nacemos y nuestras raíces son las cajas de crédito y las cooperativas de crédito, no descuidamos, como decía Juan Carlos, ¿no?, la diversidad y la importancia del cooperativismo argentino y también regional, ¿no?, y a nivel mundial, porque la revista, uno de los aspectos que tiene también es que no solo recaba, digamos, aspectos del cooperativismo y de la economía social, popular y feminista en nuestro país, sino que trasciende las fronteras.
¿no? Tenemos experiencias de Argentina, de distintas, tiene un carácter federal, porque nuestro movimiento cooperativo es de carácter federal. Tiene experiencias y también aportes teóricos, conceptuales y académicos de América Latina, de nuestra América, de otros continentes, como también lo decía Reinaldo, y somos hoy una revista referencia, y eso también va a profundizar Ani, en otros países, porque entendemos que la transformación social, económica y política, y si queremos un mundo mejor, no se puede circunscribir a una organización cooperativa, ni tampoco adentro de las fronteras de nuestro país. Tiene que ser una lucha política que trascienda fronteras. Y así es la mirada que le damos a esta revista, y después Ani también va a comentar cómo está compuesto el comité, ¿no? Académico. Otro aspecto que quería mencionar es las redes que vamos construyendo a partir de la revista. Con otras revistas también, ¿sí? Que acá en Argentina hay muy pocas, pero esa mancomunión que hay, ¿no? De poder difundir los conocimientos que generamos en el sector y buscarle también distintas modalidades, formas. La revista, aparte, digamos, bueno, en su momento fue netamente en papel, pero después para poder, digamos, trascender fronteras se hizo de manera digital, ¿sí? Y también muchas veces fue acompañada de distintas herramientas audiovisuales para también poder propagar y difundir nuestro conocimiento de distintas maneras, a distintos públicos, ¿sí? Porque entendemos que tiene que llegar a un colegio, a un dirigente, a una cooperativa, ¿no? A un funcionario público, a quienes hacen la normativa, y eso también es un aspecto que me parece importante mencionar, que las redes que fuimos construyendo nos permitieron articular con universidades y que sea una referencia en las universidades donde nuestros propios investigadores e investigadoras puedan tener un espacio donde difundir lo que investigan, ¿sí? y allí coordinar y allí poder compartir con organizaciones sociales y cooperativas. Hay multiplicidad de experiencias, ¿sí? Que se han difundido en la revista a lo largo y ancho del país y en otros lugares, donde ponen en valor las prácticas que llevamos adelante en nuestro sector, en nuestro campo, ¿no? De acción académico y político. También en el campo político es una revista de referencia, porque tiene justamente una riqueza en cuanto a lo normativo y las políticas públicas desde una perspectiva histórica que permite que si alguien quiere investigar sobre normativa y políticas públicas vinculadas al sector, en la revista IDELCOP, Buscador, hay ahí, digamos, muchos artículos generados desde nuestro movimiento y generados de distintos ámbitos donde también se puede acceder, ¿no? Los profesionales podemos acceder a toda la riqueza normativa y de política pública a lo largo de la historia. Y ese es otro aspecto también que quiero resaltar. Quienes aún no hayan leído el último número, invito a que lo lean. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada, que es mirar el pasado para proyectar el futuro. No olvidar nuestras raíces, no olvidar todos los saberes que supimos construir, ¿sí? La perspectiva histórica es fundamental para no cometer errores, pero también para poder valorizar todo lo que nuestras y nuestros antecesores han desarrollado en el campo del cooperativismo desde la práctica, lo normativo, ¿no? Lo académico, para poder, digamos, aportar hacia adelante. Yo siempre cuento una anécdota de cuando empecé a investigar sobre cooperativas de trabajo y hacíamos hallazgos sobre la situación de los asociados y asociadas de cooperativas de trabajo allá por el año 2009, 2010, y planteábamos los hallazgos, ¿no? de la situación en materia de seguridad social. Florial Gorini y Aaron Gleiser lo habían escrito en la década del 80, 90. O sea, ya estaba dicho por nuestros propios dirigentes. Entonces empezamos a traer todo lo que en esa época debatían y discutían nuestros dirigentes en materia de cooperativismo de trabajo. Y fue, ahí muy importante mencionar desde dónde venía esa historia de lucha de esos trabajadores.
No quiero dejar de mencionar que acá está Dani Plotinsky, que es un referente de la historia del cooperativismo en Argentina y a nivel regional, que la verdad que ha nutrido de manera muy rica la revista y ha sido también un referente importante para la revista. Bueno, y para ir finalizando y dejándole la palabra a Ani, que va a contar el trabajo que realizamos hacia adentro. Bueno, invitarlos e invitarlas a seguir siendo parte de esta revista, para quienes somos parte del movimiento. Es una herramienta política muy importante. Yo creo que, y me quedo con esto que decía Juan Carlos, que también lo sentimos así, ¿no? Una herramienta política y también una herramienta donde hay propuestas. Cada vez que tenemos que disputar, demandar o proponer, la revista tiene una riqueza también, ¿no?, de esas propuestas y documentos del movimiento cooperativo nuestro y a nivel mundial, incluso a nivel regional, que aportan a esa lucha, disputa, ¿no?, política para este mundo que anhelamos construir, incluso en momentos tan complejos como los que nos toca vivir hoy. Así que bueno, ante la hostilidad respondemos con amor, ante la hostilidad respondemos con más asociativismo, y ante la hostilidad y la violencia respondemos con más cooperativismo. Esa es la salida y bueno, sigamos construyendo esta herramienta tan importante para divulgar lo que hacemos, porque hacemos mucho y a veces divulgamos poco. Entonces necesitamos salir más a hablar con la gente y que nos conozcan en distintos espacios, ¿no?, y en distintos lugares, para mencionar que este modelo cooperativo que lleva más de 200 años, hoy es la herramienta que necesitamos, política, económica, social, cultural y educativa, para proyectar un mundo mejor posible, donde quepamos todos y todas, sin violencias y con más asociativismo y amor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por llegarse, hace mucho frío, así que está buenísimo que nos podamos encontrar acá y también nos podamos encontrar en las redes, porque en esto que decía Vale recién sobre la mirada federal de la revista y del alcance latinoamericano y mundial que mencionaba Reinaldo, una de las decisiones fue transmitir este panel por YouTube, por nuestras redes, porque había muchísima gente que nos venía y nos consultaba. No podemos, estamos en Córdoba, Salta, Catamarca, México, Chile, ¿de dónde podemos? Y bueno, también hay mucha gente acompañándonos desde ahí, por ahora, en este formato que se nos permiten en estos tiempos. Bueno, me toca sumarme y estar en este panel, pero como decía Vale también, de manera circunstancial en términos de que ejerzo en este momento la edición, el cargo de editora de la revista, pero la revista se hace colectivamente, es un trabajo netamente colectivo, desde el afuera y desde el adentro. Entonces estoy medio como en representación del equipo, un equipo que se conforma con un equipo estable, en donde está María Millán haciendo también la asistencia editorial y la corrección, en donde está Karen Elizaga haciendo diseños, en donde hay integrantes del comité editorial y del comité académico, que son muchos y muchas, y están muchos y muchas acá, y trabajan muchísimo por esta revista. Y es para destacar porque en el hacer cotidiano de la revista, en el hacer esta revista que se hace 3 veces al año, esto que ven ahí son la revista número 1 y la revista del año 2012, que fue cuando Pablo asume la dirección y Ángel Petriela la presidencia de IDELCOP en su momento, y deciden encarar un nuevo proceso de edición de la revista con Daniel Plotinsky a la cabeza de ese proceso, y que lo estuvo hasta el año pasado, que asumí ese lugar en la edición, y que él fue el que durante todo ese tiempo estuvo con ellos también y con el equipo que conformó IDELCOP trabajando en este formato. Y hoy lo encontramos en la web, ¿no? Como casi todas las revistas académicas de distintos espacios. En cooperativismo son muy pocas, como decía Vale. Está en Argentina Otra Economía, ahora que hay compañeros de Otra Economía presentes, a quien agradecemos mucho que estén acá también.
muy pocas en Latinoamérica. Entonces es para celebrar. Son 50 años de una revista de las cuales hay muy pocas, y es un acervo histórico, político, institucional impresionante, en el que tenemos acceso con un acceso abierto, porque también es una definición política que la revista sea de acceso abierto. No todas las revistas académicas y no todo el conocimiento científico o académico es de acceso abierto. Hay todo un mundillo ahí atrás de esas definiciones, en donde nosotros intentamos también estar y formar parte, pero con nuestras definiciones políticas y editoriales también, lo cual nos lleva muchas veces a quedar afuera de muchas cosas. ¿Por qué? Porque definimos que queremos estar y queremos ser parte de un proceso colectivo de construcción y no estar atrás de los índices de impacto y de cómo te leen más o te leen menos, sino que queremos hacer una herramienta que sirva a nuestro movimiento. Entonces, bueno, la revista como la conocemos hoy viene de ese proceso que tuvo muchos formatos a lo largo de su historia. También les quería recomendar que para poder conocer un poquito más de esa historia pueden acceder en la última edición de la revista al dossier que estamos elaborando ya desde el número anterior. En este último número hay un artículo especial de la revista con un recorrido histórico, en perspectiva histórico muy bueno, de Daniel Plotinsky, en donde se hace un análisis de este recorrido que realmente está buenísimo para leer. Si pueden acceder, se los recomendamos, además de todos los otros materiales, por supuesto. Bueno, sostener esta revista y ese comité se puede hacer básicamente desde lo colectivo, ¿no? Es la forma de sostener este tipo de producciones editoriales con una decisión política también del movimiento, de nuestro movimiento nucleado en el Instituto Movilizador, de hacer una apuesta también a este tipo de cosas. No es quienes estén vinculados al mundo académico saben que sostener una revista con estas características es muy difícil. Muy difícil. Las universidades, por lo general, también son revistas vinculadas a las universidades. Es raro, en nuestro caso, somos una revista rara en ese mundo, porque está sostenida desde un movimiento social, desde una organización social. La mayoría son vinculadas a universidades. Y la mayoría de las revistas que están vinculadas a las universidades, en estos espacios de encuentro, tienen serias dificultades de sostenibilidad. Porque falta presupuesto, porque falta gente, porque es muy difícil sostenerla. Entonces, que haya una definición de un movimiento social como este para sostener este tipo de apuestas editoriales es realmente fabuloso y digno de celebración. Bueno, y a la hora de pensar este nuevo formato de revista a partir del año 2012, es que se piensa también abrir la producción y la gestión de una manera más colectiva, con la creación de un comité académico y de un comité editorial que, como les decía, es muy activo. Nos reunimos, discutimos un montón, había momentos de peleas, de verdad, como de discusiones sobre cuestiones editoriales, y que ese compromiso que no solamente de la gente que aparecen los nombres ahí en la revista, sino ese compromiso de que seguramente la mayoría de todos ustedes alguna vez, de alguna manera, ha participado, como decía Vale, como autor, como evaluador, evaluadora, incluso como preguntándoles, tenemos este artículo que tenemos que evaluar, porque evaluar significa que la revista tiene un proceso de cada vez que llega un artículo, tenemos que, depende de la temática, se lo remitimos a 2 personas expertas en esa temática para que lo lean, le den su mirada, lo revisen, le hagan aportes, sugerencias. Entonces, más de una vez recurrimos a gente que ni siquiera está en ese listado y se comprometen igual, y lo hacen, y la revisan, y se ponen a leer esos artículos de 30 páginas y te hacen la devolución con un cariño, con un compromiso que es realmente destacable. Entonces, la dimensión colectiva va hasta esos lugares, ¿no? Como de una persona que muchas veces ni nos conocemos, muchas veces termina siendo una interacción por mail que tenemos y que se compromete de la misma manera que si fuera alguien muy cercano. Entonces, decís, mira qué piola, qué bueno que se genere esto, ¿no? Lo mismo con las personas que están más cerca también y que todo el tiempo están aportando. Y eso hace la calidad de la revista, la calidad de lo que sale. Y eso hace también a lo que nosotros proponemos desde la propuesta editorial de la publicación, que es una propuesta
que muchas veces va a contramano un poco también con lo que se suele hacer en el campo duro de la academia, ¿no? En esta cosa de la producción. Muchas veces puede atentar contra lo que se presume productivo, porque por ahí con un artículo que nos llega podemos estar meses dando vueltas, porque llega ese artículo y lo leemos, lo analizamos, lo debatimos, va a los evaluadores, vuelve, va a los autores, a las autoras de nuevo, vuelve, y así estamos hasta que se publica el mejor texto que podemos sacar, con el apoyo y con esa predisposición de todos los involucrados, ¿no? Y eso porque la premisa es que nadie se quede afuera de la revista. Muchas veces los indexadores, que son esos lugares donde las revistas académicas quieren ingresar porque son lugares donde te da visibilidad, impacto, los investigadores les da puntaje para su trabajo. Entonces las revistas quieren ingresar a esos lugares. Algunos de ellos tienen uno de los requisitos, te preguntan ¿con qué tasa de rechazo tenés? Y mientras más alta sea la tasa de rechazo, se supone que sos mejor, que tenés más calidad. Bueno, en nuestro caso nuestra tasa de rechazo es 0 casi, porque salvo alguna cuestión muy puntual que tenga que ver con que no era pertinente, lo que buscamos es justamente que todo aquel que tenga algo para contar de su proceso o alguna investigación sea acompañado, no perder en calidad, no perder en profundidad. Tenemos normas de publicación, pero desde el equipo editorial nos tomamos el trabajo de que ese proceso sea acompañado con los autores y las autoras, de la mano de los evaluadores y de las evaluadoras, de la mano del comité académico y editorial, de nuestro núcleo chiquito de trabajo de todos los días, para que ese texto esté publicado, se vea y se pueda utilizar, y que sea realmente una herramienta de trabajo como objetivo, ¿no? Ese es uno de los objetivos, más allá del objetivo marco de la revista, de que sea un punto de encuentro para que estos intercambios, para que albergue debates, para que podamos repensar las prácticas y profundizar los debates de la economía social, y también del cooperativismo. Eso, que encontremos ahí un espacio donde podamos contar lo que estamos haciendo, que sistematicemos las prácticas de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido acompañamos y queremos hacerlo de esa manera, y esa es una decisión editorial y política, ¿no? Como de la forma que tenemos para construir. Por eso es importante sostener este tipo de proyectos, porque además entendemos que los usos que le dan a la revista, los usos que le damos a las revistas y el impacto que tiene es importante, porque como mencionaban los compañeros y la compañera recién, hay un uso de la revista en distintos ámbitos. Existe, lo vemos por lo que nos cuentan y también por las mediciones de nuestros sitios web, en donde se lee en distintos lugares del país, en donde se lee en muchísimos lugares latinoamericanos. De hecho, en este último número, no el que salió, sino el que estamos preparando, que sale en julio, tenemos una cantidad de artículos latinoamericanos que nos han llegado de Chile, de Uruguay, de México, de Colombia, de Ecuador, que y eso es también es como que en el plano bueno, primero que hay pocas revistas donde se trabaja, pero hay el análisis que podemos hacer respecto a lo que decía Vale, primero hay más gente investigando sobre cooperativismo que cuando Vale estudiaba, ¿no? Eso es así. Y también encuentran un espacio donde poder canalizar esos trabajos. Y lo están haciendo a través de la revista y el COP, a nivel latinoamericano. Y eso también es parte del sostenimiento histórico que tiene esta publicación. Y también porque, bueno, entendemos que al abrir las fronteras a partir de lo digital también se genera ahí alguna apropiación, que cuando era solo papel por ahí costaba un poquito más la distribución, ahora tiene un impacto mayor en términos geográficos esta publicación. Bueno, eso en cuanto a cómo un poco la cocina, ¿no? Le estoy contando de lo que hacemos todos los días desde el comité editorial y anclándolo un poquito con el marco más político que daban los compañeros. En nuestra web van a poder encontrar desde el número 1, o sea, ese número 1 escaneado, lo encuentran en nuestra página web, hasta la última edición. Tienen un buscador temático en donde van a poder buscar
por tema del cooperativismo que les interese o por autor, autora, también pueden buscar por ahí. Es decir, que tienen ahí un material para aprovechar, para difundir, para utilizar en sus espacios, porque ese uso que le dan, se lo dan los investigadores e investigadoras que publican y les sirve tener un lugar donde publicar. El cooperativista, la cooperativista que hace todos los días su trabajo en su espacio y encuentra ahí quizás la experiencia de otros que le ayuda a su propia práctica. El estudiante que está cursando alguna maestría o que está haciendo alguna especialidad, que recurre a los textos para poder abonar a esa trayectoria. Es decir, que los impactos y los usos son muchos. Y en nosotros, desde el comité editorial y desde la propuesta más de gestión, estamos todo el tiempo pensando los sentidos de esos usos, el sentido de lo que estamos publicando, de por qué, del para qué. Todo el tiempo nos estamos dando ese debate y esa discusión. Y también, en ese sentido, tratando de subirnos y sumarnos desafíos. No es menor que hoy, en una cultura del clickbait, y acá Pablo me va a retar porque dije una palabra en inglés, de esta cosa de que mientras más clic tenga algo, es lo que funciona, de tratar de que el impacto sea con un título y cantidad de likes. Bueno, nosotros vamos como en otro sentido, pero a la vez tenemos el desafío editorial y comunicacional de sortear esos temas, de sortear esas barreras que quizás hoy los consumos culturales te los marcan por ese lado, y tratar de amalgamar eso para que sí vengan y puedan leer esta revista. Es decir, no subirnos al tren del like, pero también ver las maneras de qué otros formatos y qué otros formatos y qué otros recursos podemos utilizar para que esta revista tenga más impacto y se lea más y se pueda usar de más y mejor manera en los tiempos que corren, ¿no? Y en ese sentido, contarles algo cortito y ya ir cerrando, es que uno de los debates que nos dimos también a partir del 2016, que es al calor del Ni Una Menos, empezamos a pensar sobre el lenguaje, sobre cómo el lenguaje sexista estaba también en nuestros textos. Y entonces, después de mucho debate y muchas idas y vueltas y investigaciones, acordamos una serie de una serie de sugerencias que sumamos a las normas de publicación, en donde hacemos unas sugerencias para que aquellas que escriben en nuestra revista tengan una herramienta para hacerlo con un lenguaje no sexista. Y entonces empezamos a sugerir esto a cada autor y a cada autora, y eso lo hacemos desde un trabajo 1 a 1, ¿no? Como Maru, cada vez que hace una devolución de corrección, le suma, che, estaría bueno, mira, te sugerimos que escribas se puede escribir de esta manera. Y nos tomamos el trabajo de hacer toda la adaptación del texto, y después cada autor o cada autora decide, ¿no? Pero haciendo así como un repaso rápido de 6 años o 7 años que venimos con estas sugerencias, la mayoría las toma. La mayoría las toma por ahí en lenguaje no binario, que quiere decir con los y las, o con la E, o con la E inclusive. Y alguno que dice que no, pero bueno, por lo menos ahí estuvo el debate en su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también es parte de nuestro trabajo cotidiano y de la forma que elegimos encarar la gestión de esta revista. Esto es una revista que ya tiene 50 años, pasó por muchísimos formatos. Hoy tenemos el que pueden encontrar en nuestra página web. La apuesta es seguir profundizando en contenidos, es un desafío, en sus usos también, haciéndolo cada vez más extensivo, y también sin claudicar en la cultura de la solidaridad como forma de gestión. En un momento donde la cultura del individualismo es el que va primando, nosotros seguimos apostando porque es la base de nuestro movimiento a este tipo de formas de gestionar. Así que en esa estamos, esperamos que siga siendo una herramienta que se utilice. Muchísimas gracias por estar aquí y la invitación es a que sigan participando de la revista.
Bueno, bienvenida Cristina, bueno, y a los compañeros y compañeras. Sí. Bueno, no sé bien de qué hablo ahora, después de estas intervenciones. En verdad, cuando preparé la... No sé cuánto tiempo, ¿tengo hora y media más o menos? Bueno, algún comentario políticamente incorrecto un poquito, ¿no? O sea, tengo que citar. Yo cuando pensé, dije, a ver, ¿qué puedo aportar para este momento de celebración, de balance y también de perspectiva y desafío, ¿no? Así que voy a contar una infidencia que espero que no salga de nuestra América. Tengo que mencionar a un funcionario, un compañero del Banco Credicop, que es Gerardo Galmés. Yo participo del comité de Gerardo Galmés y él nos propone esta metáfora. Dice, no sé si es cierto o no históricamente, eso que lo diga algún historiador o historiadora, pero dice, bueno, en los tiempos primitivos, cuando hacía mucho frío, o llovía o había tormenta, la tarea principal de la tribu era mantener vivo el fuego. Porque si el fuego se apagaba, se iban a morir de frío. Entonces, Gerardo dice, yo quiero que cada gerente me conteste en este tiempo de tormenta qué está haciendo para cuidar el fueguito. Entonces, me parecía que esa metáfora era un buen disparador para poder pensar IDELCOP como fundación educacional e IDELCOP como revista en estos tiempos de tormenta, ¿no? Un poco desde ahí poder compartir este pensamiento que combina el orgullo por el pasado y la incertidumbre y la disposición a pelear y a construir para los tiempos presentes y futuros. Así que bueno, yo estoy muy contento y estamos muy contentos y contentas porque llegamos a estos 50 años en el marco de un movimiento que, como adelantó Juan Carlos, tiene 106 por lo menos, pero Rochdale tiene mucho más y después hay todas otras discusiones que nos debemos sobre, bueno, las formas colectivas de nuestra América y los pueblos originarios no tendrán algo de lo que tiene que ver con el cooperativismo, así que capaz que considerando que el ser humano es un ser esencialmente social, a pesar de lo que dice nuestro presidente, tal vez el cooperativismo institucional tenga 106 o 200 años, pero como género humano el cooperativismo nació con la humanidad porque solo o sola no hubiera sido posible sobrevivir. Lo segundo para decir es que ahí hizo unas presentaciones Reinaldo, ¿no? Porque el movimiento tiene un origen, que son las cajas de crédito, después se organizaron institucionalmente en torno al instituto y aparecieron un montón de instituciones. Y para nosotros, decir IDELCOP, decir RCT, decir Instituto Movilizador, es decir, somos el mismo proyecto. Digo porque ahí no lo dijo Reinaldo, pero por ejemplo, yo lo miro a Juan Carlos. ¿Qué es Juan Carlos? Bueno, es director del Centro Cultural, presidente del instituto, está en el banco, etcétera, etcétera. Y casi todos nosotros y nosotras tenemos como muchos roles y nuestras instituciones tienen una historia, ¿no? y un desarrollo. Digo porque hay alguna complejidad organizativa que tal vez sea bueno explicitar, porque una parte de IDELCOP pasó a formar parte de la gerencia de formación integral del banco y sentimos que respondemos a un mismo proyecto y desde distintos lugares aportamos a un mismo sentido y a un mismo proyecto y a una misma orgánica, para decirlo. Nosotros hicimos, en el marco de la RUES, que es la Red Universitaria de Estudio de Economía Social y Solidaria, que nació en el Centro Cultural de la Cooperación y que es un conjunto de universidades que tiene estudios de economía social y solidaria o popular. Bueno, hay unas discusiones sobre el nombre. Y entonces ahora se cumplió el 10º año de la red y la hicieron en el Centro Cultural y entonces la revista se presentó en un ratito de esa jornada y es reconocida como un dispositivo y como una relación desde el mundo académico, ¿no? Y acá había decanos, decanas, no sé si rectores, investigadores. Y el 31 de
de mayo vamos a hacer un taller, digo, aclaro esto para darle esta perspectiva institucional, con referentes de las entidades nucleadas en el instituto que están en el tema de formación, los responsables de educación cooperativa zonales del banco y la gerencia de formación integral, para ver cuáles son los desafíos de formación del movimiento cooperativo nucleado en el instituto. O sea, quiero decir que estamos acá, ahora dándole prioridad a la revista, pero que esto es parte de una serie de homenajes a una institución y a una práctica de formación y de difusión. Y ahí, entonces, como dijo Juan Carlos y dijo también claramente Valeria, nos sacamos el sombrero ante el pasado y nos sacamos la chaqueta ante el porvenir. O sea, ahí hay como un desafío que nos planteamos, que es reconocernos en una historia, asumir una identidad, asumir un proyecto y también adecuarnos sin perder nuestra identidad a tiempos muy cambiantes, brumosos, complejos y de transición civilizatoria. Tanto la revista como la institución IDELCOP, por un lado, recogen una historia muy larga, que no voy a enumerar acá, pero en tanto en términos pedagógicos como de la revista. No sé, el otro día miraba un artículo de la década del 70 de la propuesta de educación a distancia de IDELCOP, cuando estaba en pañales y ya IDELCOP lanzaba una propuesta con una política muy audaz del movimiento, que siempre innovar y frente a la dificultad crear, ¿no? Yo me acordaba cuando Juan Carlos refería a la creación del instituto, del centro cultural en los 90, ¿no? Y entonces alguien decía, siempre nuestro movimiento responde creando en situaciones de crisis, y cuando estamos en condiciones mejores tratamos de avanzar todo lo posible. Yo quiero poner un punto de inflexión en el año 2012, que fue el Año Internacional de las Cooperativas según Naciones Unidas, y ese año asumió Ángel Petriela como presidente de IDELCOP y me tocó a mí asumir como director, y en ese marco tomamos el mandato del movimiento de poner la institución al servicio del fortalecimiento del instituto. Y ahí se desplegaron todas las cosas que contaron Valeria y Ana, para no repetir, porque, bueno, Valeria esto no lo dijo, así lo agrego y lo complemento. El comité editorial tiene compañeros del Centro Cultural y de otras entidades del movimiento y de otros espacios institucionales, de manera que IDELCOP y la revista se plantearon como un puente hacia el propio movimiento y sus entidades y hacia otras instituciones que nos reconocen, ¿no? Y quería compartir, por lo menos en relación a los desafíos que me parece que tenemos nosotros, dos ideas muy gordas. Primero, retomando el concepto de cooperativismo transformador. Hay un filósofo que se llama Eric Sadin, que los que están en el campo más académico y que estudian el tema de la cuarta revolución industrial y los efectos de la tecnología en este siglo XXI, que hace una reflexión interesante sobre este momento histórico. Él dice, hay dos factores, su lectura es sumamente pesimista y negativa, ¿no? O sea que yo lo leo y después me imagino los lados positivos. ¿Vieron cómo? No sé si leyeron a Foucault, que uno lo lee y se deprime, dice, no hay salida, me quiero matar. Entonces Sadin hace un análisis muy agudo del capitalismo de hoy, y a diferencia de él, que analiza agudamente el capitalismo, nosotros estamos buscando alternativas civilizatorias. Yo creo que el cooperativismo transformador, como insinuó Juan Carlos, se plantea construir otra sociedad con valores antagónicos a los del egoísmo, el individualismo, la competencia, la exclusión. Y entonces él dice algo interesante, y es que hay dos fenómenos que se expresan en este siglo XXI, que es primero la desilusión democrática. Él dice, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial había una alternativa civilizatoria, que era el campo socialista, y el capitalismo asumía unas promesas, asumía las promesas de reparar lo que generaba la lógica del capital.
Entonces había un montón de cosas que pasaban a ser derechos. La salud, la vivienda, el trabajo, etcétera, todo lo que se llamó el estado de bienestar. Y dice, a partir de los 80 o antes, hubo un proceso donde los sectores políticos que encarnaban esa promesa de democratización social fueron traicionando esas promesas en función del avance del proyecto neoliberal. Y que eso generó una profunda desilusión democrática, y eso se articuló con la Cuarta Revolución Industrial, lo digo porque me parece que es como el desafío que tenemos, esta idea de que las plataformas nos constituyen como consumidores individuales, que a partir de un clic obtenemos la mercancía y que expresamos nuestro odio a través de las redes sociales. Y esto a la vez va en detrimento de la construcción de lo colectivo. Entonces él dice, fíjense qué combinación interesante, ¿no? Desilusión democrática, individualismo, desarrollo tecnológico, que lleva a que una parte de la sociedad está enajenada y furiosa, y que entonces seamos maleables, ¿no?, en nuestra subjetividad. Entonces, en ese marco yo traía, lo quiero decir con mucho cuidado, un artículo que publicó este domingo Marcelo Figuera en el cohete a la luna, que se titula Revolución 10, ¿por qué dejamos de hablar de revolución cuando es justo lo que andamos necesitando?, ¿no? Y él plantea que justamente en un mundo donde no se ven posibilidades de transformaciones graduales como prometió el capitalismo a la salida de la Segunda Guerra, resulta indispensable pensar en cambios más profundos, ¿no? Por supuesto que él dice, bueno, no se trata de recuperar de repetir viejas experiencias, ¿no? Ahora que estamos en mayo, una cosa es la Revolución de Mayo, que nació y se desplegó en determinadas condiciones, pero él dice, llegamos a un punto de agotamiento y este sistema no tiene salida. Hay que pensar otro proyecto civilizatorio, y en eso me parece que el cooperativismo transformador tiene como algunas cosas para aportar. Y lo segundo que quiero señalar, entonces, es primero la necesidad de no perder este horizonte emancipatorio de nuestra práctica, que le da sentido a escribir un artículo, a la gestión colectiva de la revista, a los cursos de formación del movimiento, es la idea de que nuestra práctica cotidiana no es solamente una resistencia a las propuestas de la derecha, sino que es la construcción del futuro. O sea, a mí me parece que históricamente el cooperativismo en sus prácticas radicalmente democráticas, no sin tensiones, no sin errores, no sin contradicciones, es un proyecto que despliega otra posibilidad de futuro, ¿no? Y ahí me parece que hay un trabajo de la propia revista y del propio movimiento de sistematizar prácticas de quienes hacemos un futuro, pero a lo mejor no lo sabemos. Otro futuro, pero a lo mejor no sabemos. Entonces, en ese marco de un mundo que obligadamente cambia o perece, me parece a mí, y en el marco de un mundo donde somos sujetos de transformaciones efectivas en nuestra propia práctica cotidiana, vuelvo a la pregunta de qué hacemos para mantener el fueguito, para ir como cerrando, ¿no? Y la voy a circunscribir a la revista y a las prácticas educativas, porque hoy estamos repensando la revista y pensando cómo la revista es más útil a la formación de nuevas subjetividades, a la provisión de herramientas de participación y gestión en las cooperativas, a la construcción de una cultura de la solidaridad, a la recuperación de la memoria histórica. O sea, todo lo contrario de lo que propone nuestro presidente. Digo, para resumir, y para no hacer como un listado muy largo, pero como él tiene la ventaja de la honestidad brutal y dice todo lo que está en nuestras antípodas, léase lo que él dice y nosotros vamos justamente para el otro lado. Bueno, es cierto, pero ellos dicen que no hay que mentir, pero mienten. Ese es el punto. Nos parece que la revista puede ser una herramienta de
eso de formación en la cooperativa, y puede ser un aporte a cimentar el sentido emancipador y democrático de nuestro movimiento. Así que esperamos, en los tiempos que se vienen, seguir alimentando el fueguito, no solamente para que no ganen ellos, sino para que se construya un mundo más justo, democrático y libre. Muchas gracias.